Doctora, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Buen Bien, día, Marco, bien. buen día, Carlos. Buen día, doctora. Qué gusto Muy hablar contigo, bien. doctora. Igualmente, qué gusto hablar con ustedes. Sí, bueno, queremos. Es la doctora Claudia Cricioni. Exacto, para la gente que nos Bueno, sigue, la doctora Claudia Cricioni, ella es jueza, miembro del Tribunal de Sentencia, ¿verdad? Sí, Jueza de sentencia. Bueno, doctora, queremos a ver un poco una explicación tuya con respecto al tema de la prescripción. ok. Sí. Pero tenemos mucho tiempo. Sí, tenemos. Porque aquí hay cuestiones que tenemos que... por eso siempre es un gusto hablar con ustedes, porque aquí hay cuestiones que tenemos que diferenciar. Sí. El tema de la prescripción en el sentido del 104 y las causas de interrupción, el tema de la prescripción en el sentido del 103 y las causas de suspensión, Mm. y el plazo razonable de duración del procedimiento del 136, ¿sí? Porque son conceptos que, desde mi punto de vista, se están mezclando. Sí, Sí. porque nosotros tenemos realmente dos plazos que correrían paralelo, digamos, el plazo de duración del procedimiento y el plazo de prescripción. ¿Sí? Entonces, son cuestiones que de verdad nosotros tendríamos que diferenciar, y de entrada lo que les digo es, aquí, ¿por qué hay tanto lío? Porque aquí hay un problema legal. Mm. ¿Sí? El problema legal es el siguiente. Si ustedes ven la cuestión histórica, se van a dar cuenta que en el proyecto, que en la propuesta, la sentencia de primera instancia estaba establecida como causa de suspensión de la prescripción material. Y bueno, los legisladores quitaron eso, pero entonces la tendrían que haber colocado como causa de interrupción, y tampoco lo hicieron. Y se modificó en una ocasión el código y tampoco lo hicieron. Entonces, ¿cuál es el problema? La sentencia de primera instancia no está ni como causa de suspensión ni como causa de interrupción. Entonces, claro, su último acto de interrupción es y de elevación. Y entonces imagínense, tenés un reenvío y es demasiado fácil la prescripción. Porque también, eso es en cuanto al nivel legal, eso es lo que les estoy diciendo. Acá el problema, desde mi punto de vista, es que necesitamos incorporar la sentencia de primera instancia como causa de suspensión del del plazo de procedimiento, es decir, en el 103. doctora, ¿Ya? doctora, ¿Sí? cuando vos decís necesitamos, pero no Sí, tenemos. no tenemos. No, ¿Qué? eso Eso es claro, ¿verdad? una O sea, cuestión estamos legal. hablando de un deber ser. Sí, no, Pero, de lo que tendría que ser ayer ya, sí, porque no va a funcionar pero nuestro no. sistema si no tenemos eso. Sí que es una discusión de 1999. Exacto, 97. 97, sí, sí, sí. Y Sí. más fuertemente cuando entró en vigencia y decíamos, esto ni os va a prescribir todo. No, 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 que nunca va a durar un proceso 10 años. Bueno, Sí, sí. No, y no solamente eso, pero, y ahí te digo que se mezcla también con la cuestión del 92, porque eso es 97, y después viene 99 el Código Procesal y el 136 y el plazo de duración del proceso. que es Viste la que son dos extinción. plazos, que es la extinción, exacto. Sí, y ahí lo que les quiero decir otra vez con relación a que esto se ha mezclado, porque es así llamada teoría de los tiempos muertos, no sé ni por qué le llaman así. Yo en verdad hice una investigación para ver de dónde lo que sacan. Y lo que pasa en realidad es que todos los libros a los que se refieren cuando analizan la conducta procesal del acusado, en realidad es con relación al tema del 136. Sí, ¿Por qué? Porque en Europa hay lo que se llama teoría del no plazo. En sí. realidad lo que significa es que en la ley no se establece un plazo, ni 3 años, ni 4 años, ni nada, sino que en el caso concreto se determina si superó o no el plazo razonable en base a que 5 son los criterios. Complejidad del caso, número de acusados, complejidad de los tipos legales, la cuestión respecto a ¿cómo se llama? A asesión y mediación internacionales y todo eso. Y por último, la conducta procesal, en el sentido de que nadie puede invocar, digamos así, que se violó su plazo razonable si él mismo impidió el avance del proceso. Pero todo eso que se habla con relación a la conducta procesal y todo eso está relacionado, y ustedes lo pueden corroborar,
a el plazo de duración del procedimiento, a lo que sería nuestra extinción de la acción, porque esos son los criterios que en Europa se discute. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica? Como te digo, un obstáculo procesal y entonces sobreseimiento por la duración excesiva del procedimiento o en la medición de la pena se le descuenta. Y eso es lo que se discute. O sea, nunca se aplicó eso a la prescripción material, porque la prescripción material es claro, son claros los fundamentos, y los fundamentos son que si tanto tiempo transcurrió y no hay sentencia, entonces quiere decir que no hubo interés. Y además, ¿por qué necesito establecer una situación de prescripción? El problema es la reconstrucción del acontecimiento histórico y los medios de prueba. Entonces, excepcionalmente se establece imprescriptibilidad para hechos civiles sumamente graves, pero igualmente siempre vas a tener la cuestión del problema de la reconstrucción, porque no vas a tener medio de prueba. A medida que pasa el tiempo se queda sin medio de prueba. Y el otro tema es que últimamente, claro, sí, también se establece como uno de los presupuestos el derecho de las personas de tener resolución en un plazo razonable, pero se dan cuenta que son cuestiones totalmente distintas y que acá parece que se mezclan todas para fundamentar en uno u otro sentido. Bueno, así es. A ver, un poco, yo quiero entender, a mí desde el punto de vista jurídico me cuesta más porque me voy más siempre del lado periodístico. Pero como ciudadano, la corte me tiene que explicar a mí y yo tengo que entender, tengo que asimilar, y esa es una obligación de la corte, vamos a suponer, con esta postura de la prescripción y que se abra el camino para una prescripción masiva. La corte va a asumir una postura y va a decir: sí, señores. O sea, abriendo esta canilla, yo voy a permitir la prescripción del robo de 50.000 millones o 55.000 millones a la gobernación de presidente Hayes. Voy a prescribir el robo de 60.000 millones de guaraníes al Ministerio de Agricultura. Voy a prescribir el robo de 9.000 millones de guaraníes a la ANDE por pago de sobrefacturaciones, ¿verdad? Entonces, esa política yo tengo que decir y la tengo que asumir, porque de repente me puede costar la cabeza. Claro, No. sí, entiendo. Pero hay una cosita sí. más te quiero decir. Justamente desde tu punto de que sos jurista y si vos captás completamente esto. A ver, si yo soy, sea primera instancia o sea cámara o sea corte, si yo tengo que aplicar una ley, a mí no me parece correcto decir: hey, vos fuiste la que generaste la impunidad, que generó la impunidad, el que no resolvió platos. ¿Entendés? O sea, vamos a ver quién realmente tiene la responsabilidad en primer lugar, ¿verdad? Porque si yo tengo que aplicar la ley, porque así están dados los presupuestos, entonces no puedo negarme a hacer esto. Y no soy yo la que haga la que generó la impunidad, el que generó la impunidad en realidad, el que no hizo su trabajo. Y ahí hay una cuestión también muy importante que de verdad la ciudadanía tiene que saber. El Código Penal establece un tipo legal que se llama frustración de la persecución penal. Y esto se da tanto por acción como por omisión. Y entonces, si vos realizás actos para impedir el avance del proceso, tanto como si vos dejás de hacer actos que tienden a la finalización del proceso, eso es punible. Eso también, o sea, a mí me parece que también eso tenemos que tener en cuenta. Claro, y eso es muy importante lo que estás diciendo, doctora. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta? Porque se va a poder sancionar. Ahora la pregunta: ¿se le sancionó a alguien? Nunca, ¿verdad? Eso no sé. No, y hasta ahora nosotros no tenemos el resultado. El propio ministro Ramírez Candia dijo: declaramos 30 prescripciones, se fue a auditoría, ¿verdad? Yo pregunto: ¿se le va a sancionar a los ministros que tuvieron 4 años, 9 meses y 11 días en la sala constitucional el expediente? ¿O que tuvieron 2 años cuando la ley dice 30 días para resolver en el caso Camilo? ¿Se les va a sancionar a esos ministros o a esos ministros que ahora hace más de 1 año están teniendo el expediente principal en el caso de Heysel? Eso es importante. Claro, pero mira, eso te estoy diciendo, no solo los ministros, todos. No, pero aparte de los ministros, porque a mí entre un juez y un ministro yo me tiro por el lado de los ministros, ¿verdad?
porque son los que tienen mayor peso y son los responsables. Yo lo que digo es volviendo un poco al tema jurídico didáctico, ¿verdad? Sí. Acá en el fallo Camilo, nosotros vimos que el doctor Martínez Simón mezcló todos los tantos. Él habló... Mira, te digo, ese fallo yo no conozco porque como estoy volviendo de maternidad, entonces Sí, ese no conozco. pero no, ¿Qué fallo yo conoces? voy a hablar yo de ese fallo. O sea, si vos no conoces, voy a hablar yo. Sí, Porque ok. estoy apuntando bien lo que está diciendo. Plazos muertos es una cuestión doctrinaria que se trae y que realmente corresponde al 136, extinción. Correctísimo, correcto. El plazo, Eso me encanta. y bueno, Exacto, exacto. y esa doctrina traída para la extinción, el doctor No, Martínez eso no. Simón utilizó para evitar o estar en desacuerdo con la prescripción del caso Camilo. Entonces, él además mezcla las instituciones de suspensión e interrupción, que son dos cosas absolutamente distintas. Que es con lo que yo empecé mi Que es con lo que vos empezaste Sí. tu didáctica de hoy, ¿verdad? Entonces, Sí. eso es lo que tenemos que empezar a depurar, que no se mezclen los tantos. Exacto. Otro, Sí. para el tema de la responsabilidad de los jueces, para el tema de la responsabilidad de los magistrados y hasta la responsabilidad de los ministros de la Corte, están las Y del sanciones Ministerio establecidas. ¿Por qué? Sí. Porque los jueces, los camaristas y los ministros de la Corte tienen la herramienta del 112, el 113, el 114, el 116. Otra cosa, cuando se habla de prescripción, no se habla de un término procesal, se arma de un término No. legal, porque está lo en el Código Penal para comenzar. Sí, a ver, su naturaleza es procesal, pero está establecida en el Código Penal y su dentro de los presupuestos de la punibilidad se corresponde con una cuestión que impide la punición, por eso que es obstáculo procesal finalmente. Sí, así mismo. Entonces, ahora lo que tenemos que desarrollar, ¿quién tuvo la responsabilidad? Y otra cosa, doctora, que todavía no llegaste directamente a eso. El doble del plazo hace que prescriba independientemente de cualquier interrupción. De interrupción sí, pero no de suspensión. Esa es lo que es la diferencia. Por Sí. eso es lo que yo empecé con eso, por eso A hay que ver, Sí. diferenciar. Y bueno, ¿y qué es suspensión? ¿Qué son los plazos Las causales. objetivamente insuperables? Exacto. ¿Qué Esa son? es la pregunta espectacular. Las cuestiones objetivamente insuperables son cuestiones legales, no fácticas. Eso es algo que nosotros tenemos que internalizar. Son cuestiones legales, no fácticas, pero ahí viene la cuestión de la interpretación correcta, por ejemplo, con relación a la rebeldía. La rebeldía interrumpe una vez que sale la resolución, pero lo que dura suspende. ¿Por qué? Porque el procesado no está. Y entonces, ¿pero por qué eso fáctico se convierte en legal? Porque el Código Procesal Penal nuestro impide el proceso en ausencia. Si estuviésemos en Brasil o en otro lugar, entonces sí, se podía continuar. Pero el que no esté el procesado en nuestro Código Procesal impide que se continúe el proceso en ausencia. Entonces, esa cuestión fáctica tiene un impacto legal. Entonces, por ahí lo que viene, ese famoso que le dicen doble efecto de la rebeldía, en realidad no es doble efecto, en realidad es discriminar que la rebeldía, la resolución interrumpe, pero lo que dura suspende. Entonces ahí tenés que ver caso por caso. Si la rebeldía, si estuvo rebelde un día, no va a tener influencia, pero si estuvo rebelde, si estuvo en estado de rebeldía 10 años, sí, eso tiene que ver con el 103. No con el 104. Bueno, Por pero eso el es importante 103, doctora, muchos dicen que el 103, hay una parte de la biblioteca que dice, no se refiere a cuestiones legales, se refieren a extralegales, una pandemia, una hambruna, una situación de no sé, de catástrofe, a eso se refieren los obstáculos insuperables, que se refiere el 103. Mira, eso es lo que te digo, según lo que yo estudié toda la vida, pero tendría que revisar lo que me estás diciendo y ahora mismo, corte voy a hacer, pero según lo que yo estudié toda la vida, entonces obstáculos objetivamente insuperables tienen que ver con cuestiones en realidad legales. Por ejemplo, fueros. Sí, vos no le podés porque tienes fueros. Por ejemplo, ¿cómo se llama esto de la evasión de impuestos? La prejudicialidad. Lo que dura, La evasión se tiene que determinar primero, por ejemplo, en tributación. Claro, entonces todo lo que dure el procedimiento en tributación no te corre el plazo de prescripción material.
Porque entonces imagínate, va a ser demasiado fácil que prescriban todos los casos de evasión si el sumario dura 5 o 6 años. Sí, O sea, en claro, ese sentido, claro que ese fue siempre el miedo, pero justamente, pero ¿qué dice Carolina Llanes, la ministra, y qué dice el ministro Ramírez Candia? Incluso el doctor Ramírez Candia lo hizo en una ponencia, ¿verdad? Independiente, yo sé que es hasta premiarle a los corruptos, dice, pero no se puede. Si el doble del plazo opera, independientemente de cualquier cosa, prescribe. Y bueno, sí, claro, pero eso es lo que yo digo, pero ¿por qué prescribe? Porque ahí nosotros tenemos ¿por qué están prescribiendo? Porque tenemos un problema legal, falta la sentencia como acto de interrupción. Entonces, realmente insisto en eso, ese es nuestro problema. Nosotros tenemos como último acto de interrupción el AI de elevación. Sí. Y ahí lo que tenemos es un vacío legal que hay que llenar, porque si no vamos a tener este resultado siempre. O sea que hay que agregarle entonces la sentencia de primera instancia, o sea, de un juicio oral. De primera instancia, de juicio oral como acto de suspensión, y se acabó el problema. Y no sé si es tanto así, porque imagínate en el caso Camilo, volviendo, aunque no hayas leído, la Corte dijo que el juicio oral ya comenzó una vez que se haya prescripto ya en el 2019, en diciembre. Si eso es así, no puede hacer nada. Si antes del juicio oral ya prescribió, ya claro, no eso nada. Dijo la Corte, que en diciembre ya prescribió y en junio fue la sentencia. Por eso es que, aparte de la prescripción, declara el sobreseimiento definitivo de ellos, ¿verdad? Bueno. No, y por eso digo, ese caso justo es el que yo no sé, pero como te digo, esto pasó, sí, lamentablemente. Doctora, a ver un poco, a ver, en el sentido de que, ¿podés explicarnos con algunos ejemplos o de los casos que vos conocés para que podamos entender mejor? ¿Cuál? ¿Del tema de la prescripción? Sí, exactamente. Bueno, y como te digo, la mayoría de los tribunales también, pero no todos, inclusive la Corte en sus últimos fallos, también tienen una interpretación que no es correcta con relación al tema que solamente se concentran en el doble del plazo. Y el código lo que dice es, a pesar de las interrupciones, si acontece el doble del plazo, prescribe. Pero eso no significa que entre acto y acto de interrupción no se pueda prescribir, que de hecho pasa. ¿Entendés? Ese es lo que justamente es mi tema, porque, a ver, acá lo que suele ocurrir, por ejemplo, es, mira, te diría así, en abstracto, pero un caso así real, con un plazo de prescripción de 3 años, o ponerle uno de 5 también que hubo. Tu último acto de interrupción es el AI de elevación, porque eso establece la ley. Y vos llegaste a sentencia de primera instancia que no interrumpe nada, ¿sí? Que no tiene ningún efecto por falta de ley. Entonces después se apeló, se reenvió y ahí transcurrieron ya más de 3 años en que vos tengas sentencia firme, prescribió la causa y eso es antes del doble. Y esa es la interpretación correcta. ¿Se dan cuenta? Entonces es mucho más grave de lo que parece. Espera, sí, porque doctora, realmente acá los jueces ni siquiera eso en muchos casos aplican. Doctora, espera, discúlpame, doctora, pero me cuesta masticar. Si me volvés a repetir, porque es muy importante que yo entienda, porque si no, no voy a poder transmitir, ¿verdad? El código establece actos de interrupción, que son en realidad cuestiones del proceso. Por ejemplo, lo primero del 104, que se ha establecido la imputación, después viene la acusación, después viene el AI de elevación. Indagatoria del inculpado, auto de declaración de rebeldía, es un auto de prisión preventiva, un acto de apertura a juicio, un requerimiento fiscal solicitando disposiciones de contenido jurisdiccional, una diligencia judicial y después requerimiento fiscal. Esos son taxativamente los actos que interrumpen el proceso. Exacto. Los hechos. Pero ahora, lo que yo digo, lo que no es que yo digo, sino que esta es la interpretación de la ley, que entre acto y acto, si transcurre el plazo de prescripción, también prescribe la causa, no es que tenés que esperar el doble. Y esto obviamente no se da en caso de robo, de homicidio, y eso claro. El plazo es largo,
Pero ¿qué pasa en los casos donde su plazo de prescripción es 3 años y Doctora, la mayoría de estos doctora, hechos punibles contra el Estado? doctora, para explicar En el nomás, caso de cinco. para explicar lo que está Sí. diciendo. Si un acto un escrito de acusación, si a partir del escrito de acusación, en un caso que tiene como expectativa de pena de 3 años, transcurre Sí. 3 años, 3 días, igual prescribe. Y de elevación sí, prescribió su causa. Sí, Murió, sí. exacto, Claro, exacto. eso también se tiene que tener en cuenta porque ahí opera Sí. la primera, la primera condición de la prescripción, que es Exacto, los hechos punibles prescriben 3 años cuando la expectativa Sí. de pena es de 3 años. Entonces, Exacto, 3 años, correcto. 2 días, 3 años, 1 día, prescribió. Sí. Independientemente 5 de la años un día interrupción. prescribió. Sí. Independientemente, exacto. Si no tenés nuevo acto que interrumpa, que Sí. puede ser de paso que se dé justamente lo que apuntaron que es correcto, que puede ser, bueno, si se da una rebeldía o se da una prisión preventiva, entonces eso se podría llegar a interrumpir entre el medio, te voy a decir. Pero si no se da, entonces, por eso lo que yo estoy diciendo es grave este asunto legal. Hay que incorporar la sentencia de primera instancia, porque si no, no hay forma. Porque eso es lo que les digo, en los casos que tienen pena alta no importa, pero la mayoría justamente de los hechos punibles que tienen que ver con el Estado tienen un marco penal de hasta 5 por el tipo legal. ¿Y ustedes se acuerdan que había un proyecto de modificación de la doctora Rocío Vallejo. Y justamente era apuntando a este problema? Por eso les digo, o sea, nosotros realmente acá tenemos que ser muy conscientes de dónde está, o sea, independientemente de las fallas que ustedes apuntan hacia al Poder Judicial y hacia el Ministerio Público, correctas, pero aquí también tenemos que ver el marco legal, que es el que tenemos que urgentemente modificar. ¿Qué significa eso cuando hablas del marco legal? O sea, ¿elevamos las penas como propuso la doctora Rocío o no? No, Esa fue una propuesta de ella con relación al tema de que ella seguramente estaba, y correctamente, como el resto de la ciudadanía, y ella como su representante, desesperada por el tema de los casos estos. Lo que yo diría, si a mí me preguntas así técnicamente, Sí. lo que yo diría, lo que hay que hacer es modificar 103, ¿sí? Y establecer en todo caso para eso punible de corrupción, pero ver en alguna cuestión de la parte general una ampliación del plazo de prescripción, pero no en la parte especial las penas, porque viste que cuando vos tocas eso, tocas el tema de proporcionalidad, y en realidad modificar el tipo legal me parece que no hace falta si vos tenés los casos especialmente graves, porque siempre que se trate de patrimonio del Estado, yo te diría que básicamente, salvo algunas cuestiones, sería un caso grave. Entonces, Claro, y en la por eso- mayoría de los casos los fiscales acusan por lesión de confianza grave, por ejemplo. Y sí, y por eso te digo, yo diría que sí, y entonces ahí lo que yo pienso que tendríamos que ver, pero como te digo, yo pienso que tiene que ser un tema de la parte general, no de la parte especial de andar subiendo todas las penas, porque ahí vamos a tener un problema de proporcionalidad, y en realidad justamente no es un problema de la pena, sino un problema de la duración del procedimiento y los actos de interrupción de la prescripción. Pero, como digo, justamente si nosotros nos damos cuenta que tanto lío hay acá, es que algo está de base mal, y lo que está de base mal es la ley, independientemente de todos los otros problemas que tenemos. el 103 tiene que ser taxativo también, aparte de agregarle eso que vos estás diciendo, doctora. Tiene que ser como la interrupción, para que no haya más esta discusión. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Si hacemos taxativo el 103, podés dejar cuestiones sin tratar. Porque eso es lo que te digo, un obstáculo legal va a ir dándose también con modificaciones, porque antes de que se establezca la prejudicialidad, no era obstáculo eso, ¿entendés? Para la evasión de impuestos. Después se cambia la ley extrapenal. Pero y, lo que pasa es que no, pero no habla lo de obstáculo legal. O sea, el 103 lo que habla es cuando por circunstancias objetivamente insuperables. Y sí. ¿Qué es lo que es circunstancias objetivamente Y obstáculos insuperables? legales. Y obstáculos legales. Bueno, pero esa es tu interpretación. Sí. Bueno, y vos decís y ahí lo que está, modificar. ponerle que yo interprete de otra manera. Entonces, Sí, deja ya. pues suelto a interpretaciones. Pero si vos pones cuáles son Obstáculos las legales. circunstancias objetivamente legales, son la sentencia de primera instancia, la sentencia de segunda instancia, y le va agregando cosas. Bueno, podés dejar alguna suelta, pero en este caso
con interpretaciones puede dejar toda suelta como hizo ahora la Corte. La Corte desconoció esta parte de la suspensión y dijo, no, doble el plazo, prescribió el hecho. No, eso es lo que te digo, no quiero afirmar eso porque yo no sé qué dijo en ese sentido, pero como te digo, eso se establece en realidad la cuestión, tenés razón en el tema de la prescripción material y del 104 está taxativamente establecido, pero el 103 hay que interpretar caso por caso. Y a lo mejor sí, tendríamos que ver alguna forma mejor de describir el obstáculo objetivamente insuperable. O un lineamiento claro de la Corte, Sí. ¿verdad? O sea, que donde ya, no, señores, acá no, porque a partir de ahora, en la semana pasada se presentó un caso que los abogados presentaron un incidente al inicio del juicio, ahora dijeron, no, de acuerdo a la interpretación de la Corte, nosotros presentamos este incidente de prescripción y prescribió la causa. No, bueno, pero no sé por qué entonces, eso es lo que te digo, tenemos que acá ver justamente porque para poder solucionar eso, te digo, la rebeldía tiene un efecto y yo conozco, hay una causa de la sala penal que justamente estableció como obstáculo insuperable que el expediente no estaba, o sea, se quería hacer juicio pero no estaba el expediente y cuestiones así. Por eso te digo, yo creo que eso sí se tiene que ver caso por caso y sí, correcto, necesitamos delineamientos claros y justamente separar lo que es 136, lo que es 103 y lo que es 104. Sí, urgente. Bueno, Sí. es algo, o sea, en la interrupción para la prescripción, Sí. ¿se puede considerar o no como algo, una circunstancia objetivamente insuperable que el expediente principal esté en la Corte Suprema, por ejemplo? Para la interrupción no. Sí, imagínate, no, ¿Sí o no? para la suspensión, no, para interrupción no, no. para la suspensión. Para la interrupción no, porque en la interrupción está establecido y no está ahí. Yo te diría para la suspensión. Y ahí vamos a discutir, ¿qué es lo que vamos a discutir? El problema es cuáles son los fundamentos de la prescripción, que el Estado haya pasado el tiempo y el Estado no demuestre interés, ¿verdad? Y acá digamos, yo quiero hacer el juicio, pero no puedo. Entonces, no, es que no estoy demostrando interés, lo que pasa es que no puedo porque no tengo el expediente. Y entonces ahí el contraargumento sería, espera un poco, pero el que no te da el expediente también es parte del Estado. Del entonces Estado. Sí, entonces que el Estado se boicoteando a sí autosabotea, mismo. O sea, sí, ¿qué hacemos, viste? Pero por eso digo, el nivel de discusión es espectacular en el sentido de que nosotros tenemos que buscar acá la decisión justa finalmente, porque mira, no hay un derecho a no ser procesado, hay un derecho a ser procesado en condiciones justas, sí, pero no es que no hay un derecho a ser procesado y el Estado tiene que velar por ser eficiente, pero y a su vez cumplir también con las garantías. Y es justo liberar masivamente así, por ejemplo, dejar en forma masiva cuestiones de corrupción impune, por ejemplo. Pero eso es lo que yo te digo, a mí no me parece correcto si es que realmente no hubo la cuestión de la desidia por parte del Estado. Pero como te digo, tenemos un problema legal, ¿qué vas a hacer si no tenés establecido en la ley? Por eso yo te digo, ayer había que modificar el código. ¿Qué vas a hacer? O sea, y repetime esa parte interesante, ¿cuál es lo que vos modificarías? ¿Qué es lo que modificarías concretamente? ¿Modificar el código? Esa es la idea central. Sí, modificar el 103 y establecer la sentencia de primera instancia como causal de suspensión. El modificar el artículo 103 e incluir la sentencia de primera instancia como causal de suspensión. La sentencia definitiva de juicio oral ya está como causal. Un ítem. Yo le agregaría varios ítems y hacemos taxativo este 103. Sí, bueno, justamente eso es lo que digo, esa es la idea que tenemos que manejar. La mía es esa y la tuya está así buena. Mismo es. Pero yo quiero saber la tuya, no la de Marcos. Sí. No, la mía es meter en el 103 la sentencia de primera instancia como causal de suspensión y se acabó el lío. Porque se acabó el lío también con todos los reenvíos, porque ahí tenemos otro tema de mala práctica también. Fíjate una cosa, si yo como cámara digo, no hay dolo, entonces no tengo que reenviar, tengo que resolver yo, se acabó. Sí. Acá lo que pasa es que hay demasiado abuso del reenvío, entonces el proceso dura una eternidad.
Entonces, Lo que pasa es que no puede los ser. camaristas dicen que se van al jurado por a ver un poco, por resolver Por el fondo resolver. de la cuestión directamente, ¿verdad? Y eso es falso. O sea, ellos tienen que Es resolver como fácil. si ellos son jueces. Claro, eso dice el código. No, pero eso dice el código. Vos reenviaste, pero vos no podés. Y lo que es cuestión material, si vos tenés citado los hechos, vos podés resolver. Es más, no tiene sentido que vos le digas, no hay dolo y te reenvío para que el inferior vea, haga un juicio nuevo para ver si hay o no hay dolo. Y así eternamente. O no hay causa de justificación. O a mí me tocó una vez de juez de primera instancia, me vino de reenvío, era un caso de manual de legítima defensa, de manual te estoy diciendo, pero el próximo tuvo 5 años de prisión preventiva, porque corte reenvió y tendría que haber resuelto o cámara o corte. Y sí. Pero por eso digo, son casos así puntuales en donde se extiende el proceso de una manera pero perversa. Y sí, y eso pasa mucho por la valentía y el coraje de los jugadores, doctora, porque generalmente son casos graves de corrupción, de narcotráfico o de coacción sexual de ese tipo y siempre reenvían. No hay dolo acá, pero te reenvío para que vos estudies el dolo, así como bien vos dijiste. No, si no, eso si no hay dolo es absolución, se acabó, siguiente. Y sí, Y a ver un poco, te quiero preguntar, doctora, en ese sentido, quiero entender, quiero seguir, modificar el artículo 103 e introducir Sí. la sentencia definitiva del juicio oral como causal Sí. de suspensión. Y si Sí. yo incluyo esta modificación en forma urgente, porque esto impediría a partir de ahora, porque esto ya no le va a alcanzar a los casos anteriores, ¿verdad? olvídate. O sea que esa es otra super discusión. ¿Sí? Si la naturaleza de la prescripción es procesal, no afecta los presupuestos de punibilidad. Y eso es justamente lo que hicieron en Alemania. En Alemania dijeron, no, esta es una cuestión procesal, y ellos precisamente cuando dijeron que los homicidios y todas esas cosas que ocurrieron durante la guerra eran imprescriptibles, después de la guerra, a todito les sancionaron. Porque ahí lo que no sé si fuiste vos o Marco, justamente tocaron el tema de la naturaleza de la prescripción. Si es procesal o es material o es mixta. Yo sostengo que es eminentemente procesal. Si es procesal, no afecta el artículo 1, principio de la legalidad material. O sea, se puede Esa entonces, hoja- esa a partir de hoja ahora súper ya importante. atajar entonces con esta modificación Claro, lo que podría venir. y otros vienen, otra biblioteca dice que no afecta todavía derechos adquiridos, Y que es esa un derecho en expectativa. Entonces, por de pronto, entonces podés modificar y podés salvar con eso. Se aplica. Sí, exacto. Y eso es lo que tenemos que hacer entonces. O sea, y Yo, de quién. yo digo que sí. Hace mucho tiempo digo que sí, nadie me hace caso. Bueno, y por eso te estaba diciendo, en el 98 ya veníamos discutiendo esta situación, O que sea, va a pasar. si vos sos ministra, entonces ministra de la Corte, usarías tu iniciativa legislativa para presentar urgente esa modificación entonces del artículo 103 ante el Mira, Congreso. Sí. Mira, si yo fuese ministra, si fuese diputada, si fuese senadora, hace rato ya hubiese hecho, pero no soy. Pues. No, pero sería eso, doctora. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Porque es preocupante, Yo creo que ya o sea, lo- doctora, es preocupante, o sea, no sé yo si la gente capta, o sea, yo no sé si los ministros captan, o sea, se tienen que sentar a analizar y decir, imagínense, señores, vamos a prescribir, ¿cómo podemos buscar para que no prescriban estos escandalosos robos al Estado? O sea, porque es por el transcurso del tiempo y en la mayoría de los casos, gracias a las chicanas, a las dilaciones y a la mora, o sea, estás premiando todo eso. Claro, Sí. exacto. Pero ¿por qué hay tanto sentimiento de que es injusto? Porque eso es lo que te digo, la base de la prescripción pues es que transcurrió el tiempo y a nadie le molestó, entonces, porque no se hizo nada, entonces significa que el hecho no fue grave. Pero si vos te das cuenta que sí se trató, que hubo todo ese lío, que hay una conmoción, en realidad en la base de la prescripción es la que no está siendo justamente aplicada, porque acá no significa que el hecho no fue grave, el hecho fue gravísimo, en realidad. Sí. Eso es lo que nos duele a todos, lo que nos molesta a todo, el que sepa o no sepa dogmática penal. Porque eso es lo que a vos te molesta, no es por un caso y de un hurto de un celular que Así pasó mismo el es. tiempo y bueno, listo, que no le importa a nadie. Es un caso gravísimo que nos Sí, golpea a está todos. bien, doctora, pero justamente la legislación no hace pues ese distingo que ayer Sí, no justamente le hace. escuchaba a Victoria Acuña en un programa en ABC TV conducido acá por Carlos J. decir, lo que pasa que esto es un tema de corrupción pública.
Y el tema de corrupción pública es exactamente igual a un hurto o a un hecho cualquiera. Y no es. Pero claro que es desde la esfera del Código Procesal y del sistema penal. Pero claro que es desde la esfera periodística, de la esfera de la ciudadanía, que realmente nos rompen todo lo que no tenemos. Incluso, evidentemente, duele y lastima. Pero es idéntico. No puede por una fiscal decir, este es un caso de corrupción pública y se tiene que tomar de otra manera. Mentira. No, la ley es para todo, por eso yo estoy diciendo, pero lo que molesta es el problema de que realmente no es algo que no le importe a nadie. Claro que le importa a todo el mundo. O sea, la base de la prescripción lo que acá está molestando. Y el otro, que si vos decís que el fundamento de la prescripción es el derecho que uno tiene de tener una sentencia en plazo razonable, pero vos ves que el mismo procesado es el que impide, entonces claro que me parece justo. Sí. Obvio. Categórico. Carlos. No, es que resulta sumamente interesante. Estoy todo confundido, porque aparte que me estoy alterado, no me concentro. No da, porque no da gusto, es cierto. Ya tomó su té de tilo, vamos. No, cuesta masticar. Y vos mirás y ves, se anuncia o sea, en cadena, una impunidad en cadena. Espera, nomás que viene. Y por eso te estoy diciendo, entonces alguien pues tiene que ser responsable, ¿verdad? O sea, no puede tan fácilmente decir, eso que explicó la doctora, parece pues entonces que era algo baladí y no le interesó a nadie. Pero sí, estamos hablando, por ejemplo, del desvío de 55 mil millones en la gobernación del presidente Hayes. Y como dice la doctora, es mucho más que eso, es mucho más grave, Carlos, es mucho más grave. Doctora, ¿y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que modificar el código y que nosotros no tenemos así como ciudadanos, así tenemos que votar firma, no sé, algo tenemos que hacer. O sea, entonces lo que vos proponés concretamente es la modificación, repito, del 103 e incluir ahí la sentencia definitiva como causal de suspensión. Sí, exacto. Claro, es lo que y ahí solucionamos la mayoría de nuestros problemas, solucionamos. Y lo otro que propongo también es lo siguiente: vamos a aplicar el Código Penal en el tema de frustración de la persecución penal por omisión. Claro, pero eso yo creo que se puede hacerlo ahora, porque los jueces, los magistrados y los ministros de la Corte pueden ser denunciados por ese hecho. Doctora, ¿qué podemos aplicar? La frustración de la persecución penal por omisión. Frustración. Sí, porque acá vos dejás pasar y entonces impedís que se aplique una pena. Claro, ahí lo que los fiscales van a tener problemas es con el dolo, pero ese es su trabajo, ¿verdad? Claro, ahí van a tener, por eso estoy diciendo, ese es un hijo, no, pero por eso digo, ese es un tipo legal delicadísimo, pero que yo sostengo que tiene que ser analizado y aplicado. Claro que vamos a tener un gigante problema con el dolo, pero bueno, eso es lo que hay que establecer. Pero fíjate una cosa, si no hay dolo, al menos entonces hubo algo descuidado y entonces no tendría que ser magistrado, ni fiscal, ni nada. Categórico. O sea, desempeño de aquí a la luna. Claro, por eso digo, ahí se depura nuestro sistema. O sea, no, es entonces, que no hay la herramienta. Claro, porque entonces, te das cuenta que es más que una cuestión administrativa penal, es punible. Claro, por eso es muy importante la auditoría que ordenó la Corte, porque ahí va a decir, fueron responsables el juez, la jueza y los abogados. Y toda la fiscalía. Sí. Y bueno, y la fiscalía dice, yo no tengo por qué meterme, porque es una cuestión, yo ya presenté todo en plazo. No, toda la fiscalía para que sean procesados, te digo, por frustración de la persecución penal. Mira, por ejemplo, te digo nomás que, por ejemplo, en Alemania se le procesó a un comisario y eso porque demoró en presentar las denuncias. O sea, grave es el tema, pero te digo nomás que si esto funciona, vas a ver cómo van a correr todos. Y eso es lo que pasa, pues imagínate, nosotros pedimos por transparencia a la Corte el resultado de la auditoría. Acá haciendo una comparación, si en 6 horas no es comunicado al Ministerio Público, el comisario puede ser. Una causa súper emblemática. Ellos no tienen los de 6 horas, pero tenían un tema de que era un comisario que se encontró que muchas denuncias no remitió, que tenían así. Y él alegó sobrecarga de trabajo y le dijeron, igual omitiste. ¿Por qué? Porque si no podías, tenías que comunicar, mira, no tengo capacidad físico real, pero acá están.
Claro, imagínate, ¿entendés? ahí ni siquiera Así tienen es ese duro. plazo, ¿eh? Doctora, y acá hubo Sí, un no, caso de un funcionario importante también condenado por omisión, el exdirector de la cárcel de Tacumbo. No me acuerdo el nombre, Acá dice, por los voy casos a de buscar las el nombre. menores que habían entrado usando la cédula de mayores al penal de Tacumbo y que fueron víctimas de Ah, violación. voy a buscar un poco la sentencia, qué bueno, qué bueno. O Ese sea, era el qué caso de bueno, o sea, Teresa. qué horrible el caso, pero qué bueno si hubo una sentencia Y yo así, no voy a sé cómo buscar. terminó en la corte. Ese es el primer. Yo me acuerdo porque creo que era que resaltó la doctora Teresa Martínez, porque era Qué por bueno, omisión que nunca un que nunca funcionario. se hizo. Exacto. Y ese era el Qué liberal, era bueno. el director de la cárcel. Que imagínate, las niñas, las menores, llevaban una cédula de identidad de un mayor y evidentemente el control falló completamente ahí. Y Sí, entonces ahí sí. se le aplicó al Acevedo, es Espectacular. el apellido del exdirector Sí. Qué bueno, no, de la porque eso cárcel. nos Mm. falta, viste que nosotros Un no teleoyente tenemos dice tradición con el acá, tema de la omisión. como dice la doctora, dice, perfecto, dice, si retienen el expediente o son culpables de la prescripción, tienen que ser denunciados los jueces, los magistrados y hasta los ministros de la corte ante el Ministerio Público, dice. Y sí, son herramientas para ir evitando el cajoneo, Y se ¿verdad? puede decir entonces, los que permitieron la prescripción o los que permiten la prescripción de los procesos se exponen entonces a un proceso por obstrucción, por Sí, frustración de la sí, persecución. exacto. Y como vos decís, tenemos que ver el dolo, pero sí se exponen a un proceso. Y lo que yo justamente había dicho es lo siguiente, no le podés culpar al juez que aplica la ley por lo que hicieron otros. Eso es lo que no está correcto. O sea, si yo, Categórico. hablando en términos así comunes, si ya me llega la causa muerta, ¿qué voy a hacer? Y yo soy la que reparte impunidad, no. Prescribió, ¿qué puedo hacer? Haciendo una comparación médica, o sea, se va ya un cadáver y vos le querés culpar al médico que recibió el cadáver, no, ella no tiene más nada que hizo el hacer. certificado de defunción. Sí. Entonces no le pueden ni culpar al pobre médico. No le podés culpar al pobre, exactamente, el pobre médico lo que hace es darte el certificado de función y vos decís, ¿cómo que le vas a Mansalva el certificado de funciones? Vos sos el culpable, Perana, el otro que no le Y el atendió es el médico te dice, culpable. pues ya murió, ¿qué voy a hacer? Ahí está el ejemplo, Sí, para que sí, Carlos exacto. entienda nomás, ¿verdad? No, yo entiendo, lo que pasa es que yo no admito esta situación. O sea, si se da No, esta la situación, situación es alguien horrible. tiene que ser responsable. O sea, y es responsable la Corte, son responsables los ministros de la Corte como cabeza de un poder del Estado, porque no pudieron haber permitido que sus médicos, en este caso sus jueces, sean tan negligentes en todo el transcurso de este tiempo. Para eso no tenemos una Corte nueva que asumió hace 2, 3 años. Y nos llenan de expedientes electrónicos todos los días, pero estos son los problemas de fondo del Poder Judicial. ¿Y qué hicieron durante estos 2 o 3 años? Se sentaron a planificar para que no prescriban todas Y estas guarda causas. con Central, que todavía no se trabajó, ¿eh? Bueno, doctora, qué gusto hablar contigo, doctora. Capté por lo menos 2 ideas centrales que es muy importante dentro de toda mi limitada capacidad, pero me quedo, después lo técnicamente tengo que, pero yo lo que quiero es que la gente entienda. Bueno, primero Pero se entiende, claro. solucionamos entonces el problema de la prescripción con una modificación del artículo 103, Sí. incluyendo la sentencia definitiva del juicio oral en primera instancia como causal de suspensión. 1. Y punto 2, que los que permitieron la prescripción se exponen a un proceso por frustración de la persecución penal. Rescato esas 2 ideas principales. Sí, eso es lo que yo te digo, toda la vida defendí. Ya sé que me van a atacar muchísimo, pero sí, eso es lo que yo toda la vida defendí. ¿Y por qué? ¿Qué esa parte acá anoté? Pero no anoté todo. Dice, Corte, no estoy muy de acuerdo, algo así dijiste. Corte no tiene la razón. No. No anoté todo. No. Corte no tiene la razón. No estás de Yo lo que acuerdo dije con lo... que- No, yo lo que dije que no estoy de acuerdo con fallos, no de Corte. Corte sí tiene esa postura, que no estoy de acuerdo con otros fallos de primera y de segunda instancia que esperan el doble del plazo. Cuando les expliqué el tema de que que opera la prescripción entre acto y acto. Acto, así mismo, correcto. Sí, eso es lo que yo dije, no estaba de acuerdo con esa interpretación de muchos Doctora, jueces. te puedo esperan dar ese una doble tarea. plazo. Sí, Así claro, como vos vamos. siempre das tarea en tus clases, Dame. leen por favor detenidamente el fallo de Camilo. Porque hay una disidencia ahí que es la de, ¿cómo era? Doctor La del Martínez. doctor Martínez Simón, ¿verdad?
Entonces, a ver qué es lo que podemos concluir y no sé, te llamamos el viernes. No, pero aparte que hay otras cuestiones también. Si la doctora lee todos los fallos son diferentes. Si yo juez, ¿cómo me quedo? ¿Miro este fallo a favor o miro? En los casos de abuso sexual de niños, por ejemplo, la sala penal jamás dio la prescripción. Y eso se le cuestionó, ¿verdad? O sea, se le cuestiona. Si yo doy la prescripción por el doble del plazo, no importa, sea el violador, sea el narcotraficante, a todos les tengo que dar. Pero, a ver, eso justamente es la responsabilidad de cada juez. La jurisprudencia te orienta, pero vos tenés independencia de tu criterio. Si vos no podés seguir algo que crees erróneo porque dice la jurisprudencia, o sea, ese también es un tema. Ahí está la independencia judicial. La jurisprudencia te puede orientar, pero a mí nadie me va a obligar el doble del plazo si es que hay plazo simple. ¿Entendés lo que te digo? O sea, no se puede interpretar contra ley. Y bueno, correcto, doctora, te agradecemos muchísimo este tiempo y fue un gusto enorme conversar contigo. Gracias, doctora. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Claudia Crisioni. Jueza.